El Imperio Maya. El Imperio Maya fue uno de los mayores imperios en la América precolombina. La ubicación geográfica del Imperio Maya es Mesoamérica, zona que abarca las costas del Pacífico hasta llegar a la península de Yucatán. Territorio que cuenta con extensos bosques tropicales y que fue el lugar en el que esta civilización precolombina se asentó para desarrollar su sociedad y cultura. Controlaron casi 28.000 kilómetros cuadrados del territorio, en lo que se incluían zonas de los actuales países de México, Guatemala, Honduras y Belice. Gracias a las capacidades ofrecidas por el territorio en el que estaban asentados, pudieron llevar a cabo un eficaz sistema de agricultura y desarrollar importantes ciudades, estados como por ejemplo Tilcal. La agricultura y la ganadería era la principal base de la economía maya. En cuanto a la sociedad, al inicio la sociedad maya contaba con un carácter tribal, es decir, eran diferentes familias que compartían un mismo territorio, cultura y lengua. Pero con el tiempo, con la expansión del imperio, las poblaciones tribales fueron admitiendo a más personas que no fueran de las mismas familias y que además también pudieran trabajar en diferentes sistemas derivados de la agricultura, el cultivo del cacao, del algodón, etc. Así fue como se fueron formando las ciudades-estado. La sociedad maya creía que la vida era cíclica y que se había creado 5 veces y destruido 4. También creían que había vida después de la muerte. Y de hecho, este era un tema muy importante dentro de la cultura del Imperio Maya. Creían que el paraíso solo estaba reservado para aquellas personas que habían sido sacrificadas y que habían muerto en la niñez o que habían sido asesinadas. El resto de las personas que morían iban directamente al Kibal. Por este motivo, dentro de la historia del Imperio Maya, nos encontramos con la existencia de sacrificios humanos durante los rituales, algo que para ello era ayudar que alguien tuviera una vida plena y satisfactoria durante la muerte. Todos los rituales y ceremonias religiosas se llevaban a cabo en los templos que habían erigido en homenaje a los dioses. Los mayas también han hecho un gran aporte a la cultura. El calendario maya es el calendario más sofisticado de las civilizaciones precolombinas y de hecho es considerado como su mayor logro cultural, porque cuenta con una gran precisión. Existían diferentes calendarios que involucraban distintas formas de contar el tiempo. El Imperio Azteca. Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región del actual México, zona central y sur de lo que es América Central. Dicha civilización desarrolló a lo largo de casi 200 años una cultura que ha influenciado en el desarrollo de diversas culturas actuales. La cultura azteca se caracteriza por una cultura bastante especial y rigurosa, como por ejemplo en el caso de las mujeres, las cuales eran consideradas menos que el hombre, debían obedecer, guardar silencio y dedicarse al hogar. En el caso de los hombres, eran los encargados de dar honra a sus dioses sirviendo en sus templos. Debían recibir educación militar, participar en combates y educar a sus hijos mayores para prepararlos. Su arquitectura debía siempre realizar el arte y la religión azteca. Por otro lado, se basaban en el respeto, la honra y la educación para que todo marchara bien. En cuanto a la economía azteca, se basaba principalmente en la agricultura. Cultivaban ají, frijol y maíz. También criaban pescado, el basalto y aves acuáticas. En similitud con los mayas, los aztecas creían en dioses provenientes de la naturaleza como el sol, y también realizaban sacrificios humanos.
En la región andina, los incas dominaron extensos territorios entre los siglos XIV y XVI. Priorizaron la organización comunitaria de las actividades productivas y proyectaron imponentes construcciones de palacios, templos y caminos. Las fuentes arqueológicas confirman que los incas provenían de regiones cercanas al lago Titicaca y que se instalaron en el Valle Central peruano en el siglo XIII. Allí lucharon contra otros pueblos por el control de las tierras fértiles y posteriormente fundaron su ciudad capital, el Cusco. Durante el siglo XV, los incas ampliaron sus conquistas e impusieron su poder sobre los actuales territorios de Ecuador, el Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de la Argentina. La ciudad de Cusco se convirtió en un centro administrativo y se estableció el Imperio Inca o Tahuantinsuyo, que significa 4 partes en quechua. Precisamente las tierras conquistadas se dividieron en 4 regiones, o suyus: Chichanisuyu al norte del Cusco, Cuntinsuyu en la región central del Pacífico, Antinsuyu en la región central montañosa y Collansuyu en el sur de la ciudad capital. El ejército inca fue fundamental para afianzar las conquistas militares y para establecer alianzas estratégicas con los pueblos sometidos. Se encargaba de evitar levantamientos rebeldes y de supervisar la construcción de fortalezas que servían para prevenir ataques enemigos. El imperio inca era teocrático porque la máxima autoridad era el inca, soberano absoluto de origen divino. Era considerado descendiente directo del dios Sol a través de Manco Cápac, fundador de la monarquía. Centralizaba toda la administración del imperio y su única voluntad establecía las normas. El inca elegía a su heredero entre sus hijos, situación que podía provocar rivalidades en las sucesiones. Por ejemplo, tras la muerte repentina del inca Huayna Cápac, sus hijos se enfrentaron violentamente por los derechos de herencia, en la misma época en que los conquistadores españoles llegaron a Perú. La sociedad inca se basó en los principios de reciprocidad y redistribución. La reciprocidad se practicaba dentro del ayllu y consistía en la ayuda mutua que se ofrecían sus miembros. Por ejemplo, todos los integrantes del ayllu colaboraban en la construcción de viviendas o en los trabajos de siembra y cosecha. La redistribución comprendía el reparto de excedentes por parte del Estado incaico. Por ejemplo, en caso de malas cosechas, el Inca enviaba productos alimenticios a las regiones afectadas. Los incas veneraban a muchos dioses, entre ellos el más importante era Viracocha, dios civilizador que había regalado a la humanidad la palabra, la agricultura y el tejido. Luego de terminar su obra, se había alejado y perdido en el mar. Entre otras divinidades, Quilla era la luna y esposa del sol, Iliapa, el rayo, y Pachamama, la diosa de la fertilidad. Las huacas eran lugares sagrados donde se veneraba a los ancestros en las comunidades locales, por ejemplo, cascadas, ríos y montes.